Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Holman Pulido, estudiante del programa de traducción e interpretación de lengua de señas español, y para la clase de terminología estaré desarrollando la pregunta: ¿qué dificultades existen para representar definiciones signadas en plataformas digitales? En el día de hoy mostraré 10 problemáticas que he encontrado frente a esta situación. Comencemos. La primera problemática identificada es encontrar conceptos específicos en lengua de señas debido, pues, a la naturaleza propia de la lengua, que es visogestual, ¿no? Digamos que no existe como tal un equivalente al sistema de búsqueda textual que se pueden encontrar en, pues, lenguas escritas. Por ejemplo, en el inglés, pues si uno desconoce una palabra, puede ir a un traductor en la web y encontrar, pues, digamos que su traducción en español, ¿no? Si un usuario, pues, desconoce una seña, al dirigirse a la web, pues tiene que buscar en un montón de repositorios y mirar qué seña quizás se puede parecer a lo que uno está viendo, pero digamos que no es fácil de encontrar esa traducción, ¿no? Si yo desconozco esta seña, pues tendría que buscar en mis repositorios de pronto cuál podría ser esa seña, ¿no? Y qué representaría, ¿no? Pero entonces no existe como tal una base de datos que permita hacer esa búsqueda como tal. La segunda problemática es, claro, necesitamos una terminología especializada que requiere la participación de expertos que sean sordos o que tengan conocimiento en lengua de señas. Sin embargo, pues digamos que para ciencias de la salud, para derecho, educación, tecnología, pues todavía no se encuentran esas bases de datos. Son muy pocas, son muy escasas los recursos que hay hoy en día en las páginas web respecto a terminología especializada. Entonces, pues eso ha impedido también que se conozcan y se divulguen más señas sobre terminología especializada. El tercer punto sería la dificultad de unificar términos en una sola base de datos. Si uno entra a la web, pues encuentra distintas bases de datos ahí en YouTube, podría ser como la plataforma que alberga más cantidad de señas. Pues encontramos pues distintas instituciones, distintas personas, sean sordas, sean oyentes, intérpretes con conocimiento de lengua de señas, que hacen pues el intento de recuperar y recopilar señas y también pues digamos que conceptos. Sin embargo, pues no hay como una sola base de datos unificada a la cual uno se pueda como dirigir como estudiante, por ejemplo, como estudiante de lengua de señas, para decir esta es una seña como oficial, sin variación lingüística, por ejemplo, y que puedo recurrir a ella sin influencia de otras webs. Otro problema sería validar las fuentes confiables, qué tan confiable, qué tan verídico es una seña que se encuentra en Internet, además de que hay variedad, ¿no? De videos, no solo de la lengua de señas, por ejemplo, colombiana, sino mexicana, de Ecuador, y encontrar que la seña sí sea específico a nuestro contexto, pues es un poco difícil. También validar que, pues, quién es la autoridad lingüística, quién está subiendo y quién recolecta estas señas que se implementan y estos conceptos, ¿no? Es válido que una seña, que una persona sorda suba una seña y ya por el simple hecho de ser sordo es válido, o un intérprete que pues no es sordo, pero si conoce las señas puede llegar a subir este tipo de videos, ¿no? Entonces se necesita revisar, y es una pregunta importante, de quién es la autoridad lingüística respecto a la lengua de señas. Si es alguien que simplemente tiene dominio de la lengua, tiene formación lingüística y pues cierta preparación que le permite, sea sordo o no, pero si usuario de la lengua de señas, por ejemplo, pues tener un dominio y explicar el concepto. Ya hablando propiamente de algunas dificultades que puede haber en representar como tal conceptos, pues serían las limitaciones técnicas de la captura al movimiento, ¿no? La lengua de señas, a ser expresiva, pues digamos que requiere de ciertos elementos técnicos que permitan que la seña sea y el concepto sea bien recibido por el público. Entonces, si se tiene una baja resolución en la cámara o en el celular, una mala iluminación o pues digamos que no es fluido el desarrollo de la seña, pues digamos que se afecta el recibimiento de la seña, ¿no? La lengua de señas es visual, es espacial, es tridimensional y necesita de ciertos aspectos para que haya una precisión y sea bien recibida la seña, el concepto. Otra problemática que podemos encontrar sería la variación lingüística. Digamos que por lo menos en la lengua de señas colombiana encontramos variación de una misma seña, ya sea en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Entonces, la plataforma digital, si bien recibe una gran cantidad de información, pues no hay una base de datos sólida que permita decirle a una persona es que esta seña es la misma, pues, por ejemplo, para una misma palabra. Entonces, uno que está aprendiendo, por ejemplo, lengua de señas, pues puede llegar a confundirse, ¿no? Entonces, si uno encuentra esta o esta, ¿cuál es la seña de rojo? ¿Cuál es la seña de negro? ¿Cuál sería la diferencia? Porque muchas veces en los videos no se explica esa misma variación lingüística, ¿no? Y que una persona lo lleve a la base de datos, pues también tendría que ser un estudio gigantesco para conocer esa variación lingüística que hay en todo el país y representar 5, 6 o 4 señas de un mismo concepto. Sería muy complicado hacer como ese estudio.
Otra problemática sería la representación de la gramática visual y espacial que tiene la lengua de señas. La lengua de señas pues también necesita como construir en el espacio. Este encuadre pues es mucho más pequeño porque estoy hablando en español, pero si tuviera que hacer uso de la lengua de señas pues tendría que tener un encuadre mucho mayor, y muchas veces digamos que esas representaciones que se suben de las señas en internet pues no contienen todo en el encuadre la información respecto a la seña. Entonces muchas veces está, por ejemplo, mirándolos frente a frente, pero se necesita hacer la configuración al lado para poder entender que la seña es así, ¿sí? Vemos que si yo hago así, puede que la seña no se entienda bien, pero si me paro de medio lado, pues sí se entiende. Y esas dificultades muchas veces como que no se entienden debido también a los tipos de videos que se hacen con un encuadre fijo, sin mayor movimiento de un lado a otro. Entonces creo que eso sería otro de los problemas. Dentro de la representación de definiciones, creo que uno aprende también una lengua mediante la repetición, ¿no? Y otro de los problemas que yo he detectado es que la falta de interacción, pues digamos que de aprender haciendo las señas, pues no existe como tal en las plataformas digitales hoy en día. Si bien hay, pues digamos que institutos y plataformas que enseñan la lengua de señas, pues no hay como entidades o no se ha generado un programa específico para poder que uno aprenda interactivamente la lengua de señas y le digan como está bien esta seña, está mal esta seña, ¿no? Entonces creo que eso impide como una apropiación real del concepto, ¿no? Y digamos que la imitación también pues dificulta debido a que no se puede comprender a veces como esa competencia, esas habilidades que desarrolla una persona que ya conoce la lengua de señas a alguien que hasta ahora está aprendiendo. Otro de los problemas que detecto sería las brechas respecto a la accesibilidad tecnológica y la alfabetización visual que no todas las personas tienen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero grabar pues un video siendo intérprete o conociendo, siendo una persona sorda pero que tiene conocimiento en lingüística y que quiere enseñar la lengua de señas, pues a veces no tengo conocimiento de cómo hacer uso de una buena cámara o de herramientas de edición, por ejemplo, para que el concepto que yo estoy queriendo desarrollar y subir a internet pues llegue con todos los parámetros que debería tener, digamos. Y finalmente, pues esto también me lleva como no hay una estandarización como tal de los metadatos lingüísticos que hay en las plataformas digitales. No hay, digamos que un estándar, un uniforme para describir cómo deberíamos subir o cómo deberían las personas subir, digamos que conceptos signados en las plataformas. Entonces, como lo mencionaba al principio, pues en YouTube, por ejemplo, se consiguen muchísimos videos, pero cada uno tiene distinto formato, distinto enfoque. Entonces el fondo a veces es verde, blanco, no tiene una variedad de fondos, ¿sí? La persona puede que no esté vestida de negra, sino de muchos colores, puede tener, digamos que accesorios que dificulten la comprensión de la seña, pero además también cómo se presenta, teniendo el ejemplo del repositorio que manejamos en terminología, pues sería interesante, ¿no? Tener el acceso a esta palabra es un verbo, esta palabra es un adverbio, esta palabra es un sustantivo, ¿no? También no solo representar la seña, el término, sino también tener un contexto y que la persona pueda apropiar mucho más y saber en qué tipo de escenario usar esa palabra, esa seña, ¿no? Si uno no tiene como el contexto de la palabra, pues puede quizá malinterpretar el uso de la seña, y sobre todo en esa variación lingüística, pues puede que una misma seña puede significar otra cosa en otro contexto. Entonces creo que esa estandarización de cómo representar las señas hace falta dentro de las plataformas digitales. Y por ahora son esas las problemáticas que yo he detectado respecto pues, a la construcción de una terminología en lengua de señas en plataformas digitales. Creo que reconocer estas problemáticas es importante para seguir construyendo pues esa terminología que tanto necesitamos, tanto intérpretes como personas sordas y interesados en la lengua de señas. Y digamos que si las definiciones signadas pues no cumplen con ciertos estándares que uno podría llegar a esperar, como precisión, como revisar la variación lingüística, como la claridad, como estas parametrizaciones de los videos, pues se van a seguir generando señas, multiplicidad de señas que uno puede encontrar en internet, y no tener una rigurosidad para llegar a consolidar una buena base de datos de la lengua de señas, ¿no? Además, pues creo que la creación de tecnología requiere mucha colaboración, sobre todo en la lengua de señas, que hasta ahora está creciendo. Entonces se necesitan más personas interesadas en estudiar la tecnología en lengua de señas y en crear una buena base de datos de términos no solo generales, sino también especializados entre las distintas ramas del saber para que todos pues haya un fortalecimiento de la lengua de señas en materia terminológica, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias.